vuelta en nuestro segundo bloque de Pensando Malvinas. Ahora sí, siendo las 17:15, 16:06 es la temperatura. Es. Se está viniendo el Está fresco, fresco, ¿eh? está Sí, fresco. sí. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado especial del día de hoy, el señor Juan Carlos Ferreira. ¿Cómo le va, Hola, secretario? hola, muy buenas tardes a todos su audiencia. Secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente. Correcto. Así es, Así el es. orden, porque creo que lo dijimos mal Sí. al principio. Lo Pero, importante es que sabíamos las temáticas. Exactamente. Valita, ¿quiere recordarnos antes de que iniciemos la entrevista las vías de comunicación? Por supuesto, nuestro teléfono es 4663-0327. Nos buscan en Instagram pensandomalvinas.92.3. Nos pueden escuchar desde el celular descargándose la app FM Crisol 92.3. Desde internet directamente www.fmcrisol.com. Y también pueden volver a ver las entrevistas en Facebook y en YouTube. Y nos buscan como Pensando Malvinas. Buenísimo. Arranquemos Bien. entonces. Juan Carlos, ¿cómo se dio esto de que seas invitado a ser secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente? Esto tiene que ver con un proyecto que fuimos elaborando en el 2004. Muchos años. Hace Con un historia la montonazo, cosa. claro. La realidad que con un conjunto de compañeros, jóvenes de la universidad, fuimos armando un programa dentro del Frente para la Victoria Sí. y basado en el discurso de Néstor Kirchner del 2003. La verdad que esa base nos permitía entrar al desarrollo económico de todos los años subsiguientes. Claro. En el 2007 nosotros estábamos preparados con una cantidad de demandas territoriales, acompañando a Luis Vigona en el tema para la conducción del distrito. Nos tocó perder. En el 2011 seguimos trabajando dentro del proyecto, donde pudimos advertir muchísima cantidad de herramientas que se habían desarrollado durante esos 4 años, acompañando nuevamente a Luis Vigona. Y en el 2015, llegando a la conducción a través de Leonardo Nardini, pudimos empezar a desarrollar el proyecto ayornado en todo este tiempo. O sea, en cada una de las secuencias lo íbamos ajustando en función de las condiciones socioeconómicas, económicas, industriales. Mencionábamos hace rato la importancia de tu secretaría en un municipio como el nuestro, que tiene una gran cantidad de industrias. En realidad, Malvinas Argentinas es un distrito que se lo podría considerar como urbano, comercial e industrial, Claro. por la potencialidad de los 3 ejes. Son 100.000 partidas municipales, aproximadamente 14.500 comercios y 520 empresas en funcionamiento. La gran diferencia que tiene Malvinas Argentinas, lo que la hace un tanto especial, es que el promedio de empleados por industria son 52, dado por el censo que hicimos a fines del año 2018. Eso te íbamos a consultar sobre el censo. O sea que podríamos decir en realidad son industrias pequeñas. No, son industrias más que medianas, claro. porque para tener una idea y poderlo poner en el contexto, San Martín o en el caso de La Matanza, que son ejes industriales de muchos años, el promedio de empleados va entre 5 y 8 personas. Ah, bien. Y esto Claro. tiene que ver la potencialidad. Malvinas Argentinas tiene un 70% de pymes, un 25% de empresas medias que facturan hasta 500 millones de pesos por año y un 5% de industrias multinacionales, Grandes, la mayoría y grandes. Es amplísimo, digamos. Es amplísimo el y polo industrial de Malvinas Argentinas no es un polo menor, digamos, en lo que No. es el conurbano aquí bonaerense. ¿Es? bueno, para describir el polo industrial hay que primero dar datos muy concretos de dónde está ubicado. Está ubicado en el corazón de Buenos Aires Norte. Claro. Si uno traza un compás a 45 kilómetros, lo que va a poder obtener son 3 puertos internacionales y 15 millones de habitantes. Por lo tanto, es un eje de distribución importantísimo de la provincia de Buenos Aires, surcado en el caso del Triángulo por la Ruta 8 Nacional y la Ruta 9 Nacional, donde el eje del desarrollo industrial de la Argentina será sobre la Ruta 9 para los próximos 100 años. ¿Cuánta Pequeña información? previsión. Claro, Pequeña previsión. claro, Bien. sí. Entonces, ¿querés contarnos un poco más de Bien. este censo que estuvieron haciendo Sí. el año pasado?
El censo realmente era una necesidad imperante, porque la verdad que cuando nosotros llegamos al gobierno, de la mano de Leonardo, lo que no sucedió es que había muy poca información técnica fundamentalmente o de estadísticas. Sí había información de tipo impositiva, que a Claro. los efectos de poder analizar un desarrollo industrial era imposible. Por lo tanto, dividir los tipos de rubros que hay, la potencialidad de los rubros, poder plantearnos qué pasa con la empleabilidad, poder plantear el tema de residuos industriales, datos muy importantes, cuántas empresas exportan, cuáles importan, todos elementos, bueno, ni que hablar la educación, ni que hablar la educación, ¿no? O sea, tanto en la formación profesional como en el ámbito académico, colegios industriales o universidad. Y todo esto había que conocerlo, lo teníamos que conocer, y para poderlo conocer teníamos que generar un censo. El censo lo que determina es tener, obviamente, una base de confidencialidad en cuanto a los datos, Claro, lo que te siempre. permite generar una flor de estructura para poder generar políticas públicas. Hoy ya están a la vista mínimamente 4 políticas públicas indispensables. Por ejemplo, desde el punto de vista de la empleabilidad, el promedio de empleados en Malvinas Argentinas es 27,8 de cada 100 empleados, sumamente bajo. Si uno ve la distribución desde el punto de vista del transporte, encuentra uno de los motivos de por qué está tan baja la empleabilidad. A ver, para explicarle un poco a la Bien. gente, cuando vos decís, Sí. te referís a esto de la empleabilidad, Sí. sería que 27,8 27,8 empleados son, son de Malvinas o Argentinas. sea, de cada 100 empleados de las Correcto. industrias, Sí. 27,8 son de Malvinas. O sea que Exactamente. más del 70% no pertenece a gente del distrito. Exactamente. Bien. Y tiene que ver con un determinado desarrollo. Malvinas Argentinas tiene 2 ejes muy antiguos. Uno es la 197, Ujú. donde aproximadamente conviven unas 120 empresas. Y después está el Parque Industrial de Tortuguitas, que tiene 38, y se anexan unas 10 más, se hacen 48. Eso es lo que comúnmente se conoce como el triángulo. Eso no, el triángulo está por fuera Ajá. con 320 empresas. Ah, Y estas 320 empresas en un desarrollo o en una ubicación en menos de 20 años, Ujú. lo que fue digamos, una distribución o una promoción industrial desordenada. Y esa situación provocó una cantidad de hechos, entre ellos que las empresas que vienen al triángulo, porque evidentemente entienden de que es un eje distribucional muy importante, vinieron con su gente. Esto Claro. es una realidad. El otro problema es que ese triángulo normalmente estuvo mirando hacia Tigre, nunca estuvo mirando hacia Malvinas. Y ahí está el problema de transporte. Y Claro. obviamente el otro problema, que aparte, todas esas empresas que llegan no son gente del distrito, por lo tanto, desconocen al distrito. Y esto hace de que desconozcan los colegios industriales, de que desconozcan la universidad, y esto, el censo fue categórico. 51% de las empresas no reconocen la universidad y sus carreras, en el caso de la Universidad Sarmiento. Claro. claro. O sea, es un hecho no menor. Ujú. A esto, Qué importante saber todo esto, ¿no? Ahí la Sí, importancia del correcto. censo, porque a partir de esto es que se pueden desarrollar las políticas públicas necesarias para modificar esta situación. yo creo que sí, ahora vamos a tener la posibilidad con todos estos datos de poder plantearnos mínimamente unas 4 o 5 políticas públicas, empezando por la empleabilidad, transporte, obviamente, y siguiendo por el tema de educación, porque, a ver, si nosotros miramos qué pasó en Malvinas Argentinas a partir del gobierno de Leonardo Nardini, tenemos un eje, hay una situación que es política, que es el pase de mando, encontrar una Sí, la Eh, transición de un cambio de gobierno exactamente, local. encontrar 9.200 agentes, Ujú. un poquito más, encontrar muchos inconvenientes con el staff de herramientas, vehículos, elementos necesarios para que funcione el municipio. Esto es un hecho, es el político, pero después está el hecho estructural. Y en el hecho estructural nosotros estamos viviendo ejes muy importantes. Una nueva Secretaría de Obras, que antes estaba dentro del gobierno, un hecho muy importante para el desarrollo. Obviamente, ni que hablar, la Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de la Mujer,
todos estos elementos que se fueron cargando, discapacidad, dirección de discapacidad, como es derechos humanos, una cantidad de herramientas estructurales, la división de la Secretaría nuestra de Comercio e Industria, lo que Claro. permite trabajar en un eje específico a las dos áreas, y esto la verdad que da muchos frutos, porque lo que permite es poner la vista sobre un problema. Claro. Y esto es básico. Un dato que no quiero olvidarme, el CEFE, que es tan importante, es que para que tengan una idea, las industrias provocan equivalente al 50% de los residuos que provocan todos los habitantes de Malvinas Argentinas. Todos, ¿eh? Y esto lo dio el censo, y la verdad que es muy preciso. Ujú. Por lo tanto, fíjense cómo también tenemos que abordar políticas Claro. hacia ese sector. Más teniendo en cuenta Sí. que lo tuyo es producción, industria y Y medio medio ambiente. ambiente. Y ahí tenemos Medio el ambiente. receptor de todo Sí. esto, ¿no? Que de alguna u otra manera termina siendo el gran perjudicado. Es que justamente, o sea, el cuidado de aire, tierra y agua son fundamentales para el equilibrio ecológico. O sea, nosotros particularmente vamos creando políticas y acá sí ya tendríamos que entrar a analizar qué dice la ley, porque si no trabajamos con la ley no podríamos organizarlo. Y desde el punto de vista de los residuos, la ley modifica en el año 94, con la reforma de la Constitución, donde pone un eje transversal muy concreto y dice, por un lado, la responsabilidad de los que generamos los residuos, que somos todos, Ujú. todos en cada uno de los sectores, o sea, individuos y asociaciones colectivas, como puede ser una fábrica, un comercio, un camping, lo que fuera. Y por el otro lado, el tema del tratamiento del residuo. Nosotros venimos de una ley anterior donde todos los residuos se enterraban o se entierran, como pasa en el CIAMSE, en el cual somos parte, y la ley provoca y dice, no, acá hay que cambiar y hay que ir por la educación de las personas, pero en conjunto tiene que ir la herramienta de tratar los residuos. Y estas son plantas nuevas, plantas provocan impuestos nuevos, inclusive hay que discutir todos los temas, ¿eh? Pero la verdad que tenemos que darnos la discusión, porque hay otro hecho que es más importante que todos estos, que es el crecimiento de Malvinas Argentinas, el crecimiento demográfico. Ujú. Me voy a tomar Sí. un segundito para comentarles uno de esos datitos de color Sí. que a mí me gustan tanto. Tengo entendido, por ahí vos me vas a poder corregir, pero tengo entendido que al CEAMSE le quedan 5 años de capacidad. Sí, puede ser entre 5 y 7 u 8. Así la que realidad- chicos, en 8 años Sí. la basura no vamos a saber a dónde Sí. se va. Ubicarla. Claro. Y la realidad es que el CEAMSE mismo y la provincia misma, que es la responsable de todo el tema, pide de alguna manera indirectamente, ocupen otros lugares porque esto se agota. Esto es Claro. una realidad. Nosotros mandamos el 100% de los residuos domiciliarios al CIAMSE y con una organización intachable como es Claro. la de Ecociudad, que realmente maneja todo el distrito. Pero después hay un tercio más que se provoca dentro de lo que pasa en el crecimiento que tiene en la población y en el crecimiento de la población. La población crece entre el 2010 y el 2025 exactamente 17%, medido por la provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Hacienda. Y esto es una realidad. Por lo tanto, es 17% más de residuos, Ujú. 17% más de consumos, y la verdad que eso provoca un análisis profundo, obviamente. No, lo tenemos que tener muy en cuenta, Claro, porque esto en vez de ayudarnos nos arrincona claro. a resolver como La corresponde. provincia necesita que mandemos menos basura, pero nosotros tenemos cada vez Sí. más Más basura para población. mandar. Exactamente. Entonces la provincia, en realidad la nación, cuando modifica a través de la reforma hacia un ambiente sano, a través de la reforma del 94, donde adhiere la provincia el artículo 28 y hace una cantidad de leyes importante, ¿sí? Lo que tiene que crear, y lo que estamos discutiendo en todos los foros, es que tiene que darle financiamiento a la provocación o a la producción de esas plantas. Claro. O sea, esta es la discusión. Vos no podés establecer una ley sin ponerle los medios. Es una cosa imposible.
Y no podés educar si no tenés cómo tratar. Es ahí el problema siempre Exacto. con los derechos, ¿no? La Sí. medida del derecho es lo económico, decía un profesor mío. Si no exactamente, tenés la plata para garantizar el derecho a la vida, te Exactamente. quedas solamente en la frase. Claro, te quedas en la frase, exactamente. Claro. Y esto es lo que está pasando con residuos en toda la provincia de Buenos Aires. En toda, sin excepción. Obviamente el conurbano, por el volumen, es el, Claro. el que más tiene. El que más lo sufre. Y quiero decir otra cosa más que me parece que es importante. Nadie tiene en cuenta lo que recauda la ciudad de Buenos Aires y lo que recauda la provincia de Buenos Aires. Ujú. Pero para que tengan idea, la ciudad de Buenos Aires recauda 5 veces más que el número de habitantes cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y esto es una distorsión muy grande en lo que es los recursos Claro. de los municipios. Los recursos de los municipios son muy bajos y les puedo decir que son un 30% de los recursos que se utiliza en cualquier ciudad de España, de Claro. Italia. Claro, Entonces no podemos estar discutiendo de algo que no tenemos. claro. Esta es la Sí, realidad. y cada vez también peor, porque tengamos en cuenta, nosotros siempre estamos remarcando las acciones que se llevan a cabo en las escuelas para evitar hechos como lo de Moreno, todas en la salud, circunstancias que deberían estar cubiertas por la provincia, pero que bueno, ante la inactividad y la no respuesta se terminan haciendo cargo los municipios también. Ujú. Teniendo en cuenta que todos los reclamos primero llegan al municipio. Claro. Por lo tanto, hay como una potestad o una responsabilidad primaria que la Constitución Nacional te obliga a actuar sobre un hecho determinado, y la verdad que no tenés herramientas para hacerlo porque no tenés no tenés el financiamiento para Claro. hacerlo. Esto es una realidad. O sea, Malvinas Argentina hoy sabe qué hacer, pero se tiene que resolver ese inconveniente. Pero o nosotros ya trabajamos en el tema de residuos fuertemente como para poder canalizar el 80% de los residuos, que es una barbaridad. Pero la verdad que sabemos qué hacer, pero bueno, hay que darnos la discusión de cómo generar esos financiamientos. Juan Carlos, se queda un bloque más, por favor, Bueno. brindándonos más información y Bien. tenemos más preguntas también para hacerle. Bueno, cómo no. Vamos un corte aquí en Pensando Malvinas con queso ruso de los redondos. Y acá estamos nuevamente en este tercer bloque de Pensando Malvinas, siendo las 17:37. Así es, 16 grados. 16 grados lindos. No me desagradan molestan. para nada. No. Pensé que el fin de iba a estar más fresco, te voy a ser honesta. Mira, Por ahí porque estuve hibernando, no claro, sentí tanto el frío. claro, tal cual. ¿Por qué no saliste de tu casa? Porque no Carla? salí para ¿Tuvo nada. que estudiar, Carla? Tuve que estudiar, tuve que rendir un examen online. Uh, Sí, pero creo que me fue bien, después bueno, les cuento. mejor. Después contanos la nota, Carla. Por favor. Menos de un 7 no, ¿eh? ¡Ay, qué presión! Cuánta presión, ¿no? Cuánta Así es, presión, Tremendo, terrible. tremendo. Yo igual les digo que yo me traigo un abrigo, chicas, porque con esta temperatura me congelo. Ay, sí. y el yo bendito fresco. Me puse la campera más abrigada que tengo. Muy exagerada, Me pero encanta, a mí me odio encanta cuando pasar llega la frío. época de salir con las camperas abrigadas. Sí, Bueno, fácil. yo a veces veo gente un poco exagerada y digo, si eso te pones ahora en julio, que no ¿Qué vas a hacer? Yo ponemos. ya no sé qué ponerme en julio, porque ya hoy salí súper abrigada, pero bueno, no importa. Palita, Palita. medios de comunicación. ¿Cómo no? Nuestro teléfono es 46630327. También nos buscan en Instagram pensandomalvinas.92.3, en YouTube y en Facebook también Pensando Malvinas, y pueden escucharnos desde el celular FM Crisol 92.3 o desde internet www.fmcrisol.com. Si alguno está escuchando aquí la radio Pensando Malvinas, puede llamar y comunicarse por estas vías y hacer una pregunta también a nuestro secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente del municipio de Malvinas Argentinas, el señor Juan Carlos Ferreira. Correcto. Vamos con la entrevista, si no le molesta, No, por señor favor. secretario. Y está como muy interesante el tema del censo. Y por ahí lo que nos gustaría saber también es cómo es que se llega, digamos, a esta decisión de realizar el censo y cómo fue ese proceso. ¿Quiénes son las instituciones que intervienen? Porque calculo que habrán articulado con otras instituciones para la realización del censo. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, realmente está estructurado en el programa que se inició en el 2004. Ah, claro. El censo tiene toda una base muy fuerte desde ese momento, porque la intención del proyecto en sí es crear una mesa de 3 patas. La mesa de 3 patas tiene que ver con la producción, los industriales, con la tecnología, la universidad
y el Estado como articulador. Ajá. Esas son las tres patas del proyecto industrial. Obviamente nosotros empezamos a trabajar con la universidad desde el primer momento, sí, obviamente primero conociéndonos, después entendiendo cómo podíamos interrelacionarnos, Ujú. y llegamos a un punto, aproximadamente a mitad del año pasado, donde empezamos a pensar seriamente en ejecutar el censo en noviembre. A partir de esa circunstancia, la universidad, con recursos de la universidad, se acopló al trabajo que le íbamos proponiendo. ¿Con qué universidad, perdón? Perdón, con la Universidad General Sarmiento, Ajá. sí, especialmente con el sector industrial, Ujú. con el instituto. Con el Instituto de Industria. Bien, igual ahí hay un montón Sí, sí. de lugares, ¿no? Sí. Pero bueno, pero la realidad que ahí con la rectora, trabajando muy bien con ella, Dicker, y bueno, y ahí empezamos ellos nos proporcionaron un fondo para un profesional que es del INDEC, que estableció qué tipo de censo teníamos que hacer. Nosotros trabajamos sobre el censo en función al formato que veíamos de nuestro ejido industrial, y a partir de ahí pusimos en funcionamiento el censo. ¿Cómo se hizo? Nosotros territorialmente visitamos el 100%, caminamos el 100% de las calles de Malvinas Argentinas. Vimos todos los establecimientos en funcionamiento y vacíos, 660. A partir de ahí empezamos a comunicarnos con las empresas. Ahí descubrimos que podíamos contactarnos con 560 empresas en funcionamiento. ¿Por qué son 520? Porque hay empresas que tienen 2 o 3 galpones. Claro. Ahí está, esto es importante. Entonces, la realidad que terminamos en la tercera visita, primero fue una nota de concientización y para dar ese compromiso de confidencialidad de los datos. Claro. Y también para hacer una primera aproximación, ¿no? Porque si Conocer, uno de repente sí, cae y quiere sí. saber todo de vos. Sí. Y por ahí no Claro. cae también. No, Genera como bien. una aspereza. Sí, esa cuestión de poder acercarnos fuertemente con ellos, y terminamos entregando el censo y retirando el censo, el cual lo llevamos en un 65% en este momento. Queremos llegar a fin de junio con un 75%, se va a trabajar hasta fin de año hasta un 100%, y obviamente lo que no se llegue después entra en otro formato porque vamos a ir al 100% de las empresas. Claro. Bien. Se trabajó muy bien con las cámaras industriales, se ganó mucha confianza con el sector industrial a través de las cámaras y en forma personalizada con ellos desde un primer momento. Y bueno, y la verdad que hoy tenemos, la verdad que las tres patas y la mesa ya está. Hoy tenemos muy buena relación con la universidad, con los cuales, por como dio el censo en la parte de educación, ya nos reunimos mañana para poder hilvanar determinados proyectos de políticas públicas para poder llevar adelante en conjunto, desde la educación. En segundo lugar, las industrias. Las industrias era fundamental ganarle la confianza y que, Claro. que nos podamos conversar. Había mucha desconfianza hacia el Estado municipal. Me imagino que la desconfianza debe ser hacia el Estado en general, porque teniendo en cuenta el momento económico que están pasando las empresas, especialmente las pymes y empresas más medianas, sacando lo que es multinacional, han tenido que sufrir la peor parte de la crisis. Es una realidad. Nosotros cuando llegamos al gobierno municipal, lo primero que hemos dicho públicamente es que el 97% de las empresas estaban indocumentadas. No sé si se acuerdan un poco. Sí. Eso cayó muy fuerte, eso provocó un shock muy grande y las empresas empezaron a documentarse rápidamente. De hecho, en Malvinas Argentinas, en los últimos 20 años, solamente se habilitaron 5 empresas. Claro. ¿Sí? Nosotros llevamos en estos 4 años 8. Claro, eso queríamos también. Y el Era la proceso- próxima pregunta que Sí. teníamos en el tintero. Y el proceso de habilitación se incrementó en un 300% de documentación hasta un 400%. O sea que la realidad que el proceso hacia adelante va a ser más que venturoso. O sea, vamos a tener empresas habilitadas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar habilitadas? Porque ese es el concepto. Si nosotros tenemos el concepto tomado desde la parte de vista impositivo de lo que pone una empresa en el municipio, estamos equivocándonos muchísimo. Nosotros vamos a tener muchísima más cantidad de importes impositivos si esas empresas comercializan mejor. Claro. Y ahí está la habilitación jugando un rol importante para que las empresas empiecen a poder tener mejores canales
de, de- de- de negocios, y fundamentalmente cuando esto se lo mira hacia afuera, hacia el exterior, casi es imposible poder vender algo si no tenés una habilitación industrial. Y también por una cuestión de financiamiento, me imagino. Yo voy a pedir un préstamo en términos personales, lo hablo, ¿no? Yo voy a pedir un préstamo a un banco, tengo que presentar la documentación que acredita quién soy, qué hago, cuáles son mis circunstancias. Me imagino que lo mismo debe pasar con las empresas. Es un valor agregado. Claro. Esto que vos estás planteando es el valor agregado de las cuestiones. Estaban muy desalentadas las empresas a documentarse, porque había como un pacto tácito de no documentarse, y nadie las molestaba. Y la verdad que no era un buen pacto. Sí, por ahí es una de esas situaciones cómodas que no terminan siendo cómodas para nadie. Claro. Un caso que se dio a conocer, que también estuvo difundiéndose en los medios locales, fue el caso de la habilitación de la empresa Midori. Sí. Fue fatal. digamos, claro. Fue claro, porque una empresa que buscaba su habilitación más de 16 años, Claro. 21 años. 21 años intentando Sí. obtener la habilitación de su habilitación. industria. Sí, ordenada, muy ordenada, obviamente industriales muy cabales, gente buenísima, y no llegaba. Y vos sabés que ahora, con esa empresa, estamos tratando de crear, estamos estudiando la posibilidad de provocar todo lo que sea el registro de venenos para la parte de fumigación, a través de protocolos. Claro. Si logramos hacer eso, desde esa empresa vamos a controlar con qué fumiga todo el mundo. Claro. Qué importante. Es Lo- lo- buenísimo. Sí, por cómo se supuesto. genera la relación entre el Estado y la empresa. Fíjense, y la empresa Y la pudiendo hacer. consecuencia para la gente también. Obviamente, porque claro. todo esto termina siendo beneficioso para la gente que tiene que fumigar. Correcto. Esto es muy importante lo que podemos provocar, y realmente queremos que estamos pretendiendo llegar a que la gente pueda acceder a los elementos sin necesidad de pasar por un profesional. Siempre es mejor pasar por un profesional. Y que el profesional se nutra de los mismos elementos. Esto es lo que estamos trabajando en este momento. O sea que para resumir un poco entonces, podemos decirle a los industriales de Malvinas Argentinas que nos estén escuchando que pueden acercarse con confianza a la Secretaría de Producción, Industria y Medio Ambiente, que ahora se están entregando habilitaciones. Correctamente. Y aparte, también este buen vínculo de tener esto así, de esta manera, con confianza, nos abre la expectativa muy grande de lo que es responsabilidad social empresaria, que es un paso fundamental para el desarrollo social. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a incorporar a ese industrial que vino de afuera y sigue siendo de afuera en su concepción, a que entienda qué necesidades tiene y qué puede aportarle al distrito de Malvinas Argentina desde responsabilidad social. Claro, el compromiso, digamos, de donde está radicada su industria, su empresa, digamos, tener ese compromiso social que también es sumamente necesario para el desarrollo industrial aquí en Malvinas. Yo creo que tenemos todas las herramientas dadas para que el desarrollo industrial, que puede crecer hasta un 50% más, la verdad que están muy buenas. Los colegios industriales, impecables. Desde la industria hemos tenido en uno de los colegios la posibilidad del aporte de responsabilidad social. Se equipó todo un colegio con primera tecnología, se aportaron $20.000 en equipamiento. Ese colegio pasó a ser un proyecto a 8. Claro. 1 a 8 pasó a ser. Claro. Fundamental. Y ese mismo colegio es el que estuvo muy galardonado a través de Luis Vigona como senador en la provincia de Buenos Aires y después en el Consejo Deliberante. Que habían presentado un proyecto. Programas mano- gestos. El proyecto de gestos. De gesto. Bien, esto va muy bien en ese aspecto. Después, obviamente, tenemos que avanzar fuertemente. Ahora estamos también trabajando en responsabilidad social en el ámbito del Laudato Si, y hay muchas empresas que toman el Laudato Si, que es el cuidado de la casa propia, como una herramienta vital para el desarrollo de la comunidad y del mundo. Claro. Y esto es lo que va hermanado en el cuidado del medio ambiente. Así que bueno, tenemos que darle ese perfil, ahí se gasta mucho menos recursos, los recursos son muy dirigidos y se gasta mucho, o sea, se pierde esa brújula de estar haciendo cosas que después quedan no sustentables, Claro. que no se pueden seguir, que se pierden.
todas políticas sustentables robustecen el municipio. Qué importante todo esto, ¿no? Remarquemos que tenemos, por un lado, como decimos siempre, un Estado municipal que invierte en todo aquello que no está invirtiendo el Estado nacional. Si no, veamos la situación de CONICET y todo ello que hemos estado viendo. Tengo una última pregunta yo para hacerte, Juan Carlos, cortito. ¿Cuál es la situación, ya que medio ambiente está dentro de tus funciones también, cuál es la situación del campo La Juanita? Porque mucha gente pregunta sobre eso. Bueno, el campo de la Juanita en realidad es un campo judicializado, como judicializado desde el año 1997. La verdad que esto fue, el campo tendría que haber sido pasado a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va sobre el campo, se judicializa con los dueños y también se judicializa con el puestero que entiende que es un dueño, que realmente, o sea, para nosotros sigue siendo un puestero, no hay documentación al respecto, más que en los juzgados. O sea que tenemos 3 patas, de las cuales ninguna es la municipalidad. Correcto. Nosotros lo que hacemos en el campo de la Juanita es colaborar con la remediación del campo que tenías, para que tengas una idea, al momento que nosotros llegamos al gobierno municipal, 8 cavas. Había 8 cavas que había que resolver. Sí, después hubo otra cava que se tuvo que resolver. Perdón la ignorancia, pero ¿qué sería una cava? Pozos profundos, ¿sí? Que no llegaban a las napas, pero que había que resolverlo porque un peligro público. Claro. Nosotros le hemos sugerido, desde la Secretaría de Obras, se sugirió un plan de remediación al Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Desde nuestro lugar, sí, el tema de darle seguridad al campo, la provincia alambrándolo como mínimo, cosa que no se ha hecho jamás, ¿sí? Y la verdad que quien domina el campo es el puestero tradicional, o sea, es la hija de la Juanita, se llama la Juanita y es la hija de la Juanita, Claro, en definitiva, quien está de alguna manera en ese proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Colaboramos con la remediación, ¿sí? Obviamente el campo tiene inspecciones. Al principio, cuando arrancó el campo, exactamente el 11 de diciembre del 2015, yo me apersoné dentro del campo, yo soy vecino del campo, me apersoné adentro del campo porque quería revisarlo en qué estado estaba. Estaba en un estado crítico. Hicimos todo un plan de remediación bastante bueno de movimiento de suelo con la gente que estaba trabajando en el lugar. Eso se provocó, de esto se erradicó los olores, se manejó mejor el tema del residuo en cuanto a todos los aspectos, y se empezó a clasificar que entre tierra, áridos, ramas y bueno, algunos elementos sólidos, que la chatarra y ese tipo de cosas, que hay gente que lo separa y vive de eso. Socialmente también es un elemento positivo. No estamos de acuerdo con el campo, esto está claro, nunca estuvimos de acuerdo con el campo, pero si no hay campo tendríamos un problema social gigantesco, porque no habría forma de resolver el problema. Podríamos tener acumulación de residuos en todas las partes del municipio. Por lo tanto, con mucho cuidado lo vamos trabajando. El año pasado empezamos a tener siniestros, o sea, malintencionados, quemas, ¿sí? Porque acuérdense, los basurales a cielo abierto se llamaban quemas. Claro. Y la verdad que esto dista de un basural a cielo abierto, porque el basural a cielo abierto era el que recibía todo lo que va hacia ANSES, sumado a lo que recibe también el lugar. Entonces, mal llamado basural a cielo abierto. Y bueno, y acá lo que se planteaba era el tema de resolver este problema. Bueno, hoy el campo viene inspecciones de La Plata, somos muy conscientes del tema. Han venido inspecciones de Defensoría del Pueblo, también de la provincia de Buenos Aires, y todas han dado bastante bien. O sea, como que el campo está bastante bien para lo que se lo está utilizando. Esto Y en no lo comparación queremos con hacer. lo que era antes, me imagino. Sí, era una diferencia muy notoria y había mucho descontrol en cuanto a los residuos. O sea, yo he visto capas de residuos, que fue la primera visita que hice, de 3 metros, acumulados residuos de plásticos, nylon, etc. A nosotros nos están pasando ahora que nos violentan el lugar, o violentan el lugar, incendiándolo. Claro. Y para incendiarlo utilizan combustibles pesados o aceites
y se provocan por ahí, molestan a los vecinos con el humo Claro. y esas cosas. Sellamos muy fuertemente la cava, que es donde se hace como una esponja con las ramas, ¿sí? Y es propicio para eso. Y el sábado justamente pudimos ver algunos muchachones, ¿sí? Llevando intencionalmente lo que serían membranas asfálticas para prenderlas fuego. Así que estamos tratando de generar un control, hay que pedirle mucha disculpa a los vecinos, la verdad que los vecinos acompañan muchísimo, hay que estar en el tema y yo creo que esto también se va a terminar. Se termina con las plantas de tratamiento. Esto se va a terminar. Yo creo que todos estamos trabajando para que esto se termine sin que genere un problema general. Exactamente. Juan Carlos, le agradecemos muchísimo la presencia Gracias. aquí en Pensando Malvinas. La verdad que fue una entrevista muy agradable y aparte con muchísima información. Más que Bueno. nada con esos datos duros que nos pudo brindar al principio sobre el censo y también sobre esta problemática del campo Las Juanitas que, digamos, es un problema que atraviesa a todo el distrito y más que nada a los vecinos aledaños al campo Las Juanitas. Muchísimas gracias por haber venido. Lo esperamos nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y al servicio de la comunidad. Gracias. Vamos a un corte con Octubre de Los Redondos.